on, girls. Come on, girls. Bueno, la cifra de la semana, vos bien decías, hace bastante que no la hacía. No sabía si este informe ponerlo con el separador de la cifra de la semana o de la hoguera. Ahí van, pero bueno, van los dos. Van los dos. Podríamos haber puesto las llamitas también, que hubiera sido válido también. Bueno, la cifra de la semana en este caso no es una cifra, es un porcentaje redondo que estuvo bastante en los medios estos días. El porcentaje es 40%. ¿40% de qué? Pues 40% cayó la natalidad en la Argentina, según en un estudio realizado en el año 2023, o sea, cuando todavía existía el Ministerio de Salud. Hicieron un estudio y bajó 40% en relación a una década atrás. Bien. O sea, se había medido en el 2014, se midieron todos los años, pero fue en caída libre la natalidad. Fue así en caída libre. Al 2023. ¿Quién tiene la culpa? ¿Y quién va a tener la culpa? ¿Quién será responsable de esto? ¿Quién va a tener la culpa? Nosotros. En realidad esta cifra había salido en algunos medios. De hecho, yo tenía este informe ahí en carpeta para, bueno, esto lo tenemos que tratar en Las Brujas, tenemos que hablar con alguien, ¿no? Para ver el tema de las causas y todo eso, pero se reflotó esta semana cuando ayer o antes de ayer, ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Milei estuvo hablando y vinculando esta caída de la natalidad. ¿Con quién? Con nosotras, con las feministas, con quienes logramos la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿No? Él lo que dijo es: el rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Estaba hablando, ¿no? En términos, ¿no? De cómo quiere que el país crezca, ¿no? Y dijo, digo esto para todo lo que fue, digamos, la agenda, bueno, todo esto es como él habla. Todos sabemos, ¿no? Le estoy sacando el y todas estas cosas que le dicen. O sea, digamos. Para todo lo que fue, digamos, la Agenda 2030 y todo lo que es la agenda del progreso. Pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, atacar a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres. Dijo, ¿y por qué él no tiene hijos? Bueno, ¿Qué tanto le interesa? Claro. No, bueno, menos mal. No le demos esa idea, te pido por el amor de Dios. Porque ya pobre de los perros. ¿De qué habla él cuando dice la Agenda 2030? La Agenda 2030 es la famosa esta agenda de las Naciones Unidas con un montón de países, un consenso, en el que se hablan de un montón de puntos a los que el mundo debería llegar en el 2030 para ser un mundo mejor, ¿no? Sí. En ese mundo están un montón de temas, entre ellos, por ejemplo, el tema de la violencia. El cambio climático género, que tanto niega él. El cambio climático, la prevención de conflictos, todo lo que él alienta o lo que él niega, todo está en esa agenda, está por lo tanto, él también está en contra de esta Agenda 2030, claro, ¿no? El propio responsable de fundar y Argendata, Daniel Steingart, le contestó enseguida en las redes, ¿no? Y le dijo, esto es una reverenda pavada, la natalidad se desploma a partir del 2014, el aborto se legaliza a finales del 2020. La cantidad de nacimientos cayó 35% desde el 2014. El 90% de esta caída se produjo antes de la legalización del aborto. Y nuestra querida amiga, que la hemos tenido acá en el programa, Mercedes Alessandro, no tuvo ganas de ser muy académica, porque la verdad que las mujeres estamos cansadas de todo. Hartas. Explicar. Otra vez. Y entonces le dijo, un poco lo que vos, ¿no? Él no tiene hijos, su hermana no tiene hijos, la vicepresidenta no tiene hijos. Sos vos el que está en contra de la natalidad. Claro, le mandó, señor. Por supuesto que tiene muchísimas otras cosas para decir Mercedes Alessandro, pero fue lo primero que le salió. Claro. Bueno, pero desglosemos este tema que yo en realidad también lo quería traer y que posiblemente lo profundizaremos, ¿no? En otro momento. Es cierto que en nuestro país la natalidad cayó desde el 2014. Y es cierto, de hecho, que en la actualidad se ve que están, por ejemplo, cerrando muchísimos jardines de infantes o maternidades, ¿no? Los famosos jardines maternales, precisamente porque ya a esa edad ya se está viendo que no hay tantos niños como había antes. Esta estadística del Ministerio de Salud también habla de que esto es un fenómeno global en Argentina, o sea, en todas las provincias cayó la natalidad, pero
Fíjate que en las que cayó más fue en las provincias del sur. Tierra del Fuego es la provincia con más baja de natalidad. También Santa Cruz es más seguida por Santa Cruz y por Chubut. También es real, si vamos al caso, que hay muchísimos avances que se dieron gracias al feminismo y que han mejorado todo el tema del acceso a la salud reproductiva, que sin duda han tenido algún efecto en la baja de natalidad, ¿no? Sí, o esto de, maternar es un mandato, a ver, replantearse, también. A ver si es un deseo o es un mandato que te imponen desde... Por supuesto. Pero bueno, vamos a darle la derecha en esto. Sí, es cierto, desde el 2014 hubo muchísimas conquistas feministas que lograron que las mujeres que quieran maternar, maternen, y las que no quieran, no lo hagan, ¿no? Exacto. En el 2012 se produjo el famoso fallo FAL, que es un antecedente de lo que fue luego la interrupción voluntaria del embarazo, un fallo judicial por el cual se determinó que si te violaban o estaba en peligro la vida de la madre, estabas autorizada a abortar. Sí. Hubo muchísimas leyes, y recordémoslo en esto bien, a Ginés González García, la mayoría de ellas fueron creadas, ideadas por él, que permitieron que, por ejemplo, se entreguen anticonceptivos gratuitos, programas que no solamente implementaron métodos para cuidarse, sino también de tener información, ¿no? Claro. Respecto, ni hablar la ley de educación sexual integral. Exacto. Y también hubo un hecho en el 2015 que se reformó el Código Civil y se introdujeron nuevas reglas de consentimiento para menores, para determinadas decisiones relativas a su salud, ¿no? Sí. Entonces, los menores de 13 a 16, por ejemplo, podían utilizar métodos anticonceptivos de larga duración sin autorización de los padres, si estos no eran riesgosos y no eran invasivos, sí. ¿no? Entonces, sí llegamos, por ejemplo, al 2017, en donde aparece el Plan ENIA, el famoso Plan ENIA, ¿no? Este plan, que incluso es un plan que se hace en otros países, no solo en Argentina, también en Chile, también en Uruguay, que es para prevenir el embarazo adolescente, pero fundamentalmente para prevenir el embarazo no deseado en los adolescentes, que fue exitoso y que fue lo primero que desmanteló y que tiró Milei, que en este momento hay como una especie de amparo, ¿no? Una instancia judicial en donde como que va a haber una obligación de que esto se vuelva a financiar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Después también vino el confinamiento de la pandemia. Esto también trajo que la natalidad fuera en baja. Ahí descendió un poquito menos, porque estaban todos encerrados. Sí. Y porque de pronto no podían buscar métodos anticonceptivos en los lugares, pero aún así siguió bajando, ¿no? Ahora vayamos al sentido común, ¿no? Vayamos a preguntarle hoy a cualquier mujer por qué no tiene hijos en nuestro país, particularmente en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un país que actualmente está incendiado, ¿no? Que no tiene estabilidad económica. No hay oportunidades para los jóvenes, lo estábamos hablando recién, no tienen posibilidades ni siquiera de alquilar. Sí. Muchos se tienen que volver a la casa de los padres, alquilaban y se tienen que volver. Si tienen trabajo, ese trabajo no les alcanza para vivir, ¿no? Imagínate si tienen hijos, ¿no? Sí. No van a tener ni posibilidades de vacacionar, de estudiar, de nada, ¿no? Entonces, como, la verdad que hay un montón de Lali había dicho en su momento, yo me acuerdo mucho de hace bastantes años habían sido una entrevista a Lali que le hacían, en la que le preguntaban, como siempre le hacen a todas las mujeres que no son madres, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo el bebé, la bebé? Ella lo que decía era que le daba terror a que obviamente no tenía en su momento el deseo de ser madre, pero cuando por ahí lo pensaba o se le pasaba por la cabeza, era terror a que sea en una niña. Ah, sí. Por todo lo que eso conlleva después a tener una hija mujer. Sí. Bueno, también hay mucho terror de muchísimas mujeres a tener hijos en este contexto del mundo, ¿no? Con el cambio climático, con las situaciones que pasan, con las devastaciones de las guerras. Estamos hablaba recién Santi de lo que está pasando en Gaza, ¿no? De montones de niños que a raíz de una guerra pueden morir de un momento a otro de hambre, no solamente, ¿no? Por las bombas y todo eso, sino de hambre. Entonces, la verdad que hay muchísimas mujeres que no quieren tener hijos en un mundo destrozado y con la violencia, no solo de género, sino la violencia que hay hoy en día. Por otro lado, también esto que vos decías,
la verdad que la maternidad ya no es el norte, ya no es lo que más le importa a las mujeres, ya no es el mandato. Ya no nos realiza como mujeres la maternidad. No, y de pronto si tienen otros intereses, si quieren realizarse y capacitarse en una profesión que tiene como mucha rigurosidad, sí, al contrario, no se lo permite, tener claro. hijos es para las mujeres. ¿Pero por qué para las mujeres es un obstáculo y para los varones no? Porque tampoco las políticas de los países, de menos que menos, ayudan a esas mujeres a que puedan también estudiar. Tampoco los varones ayudan, nos hicieron cargo del 50% de lo que les correspondía. Vamos a ser sinceros, las nuevas generaciones pueden colaborar un poco más, pero nunca el 50%. Nunca es que, bueno, entonces estamos en igualdad de condiciones. La verdad que se analizó un poco el caso particular de la Argentina. Si bien esto es un fenómeno global, ¿cuál es el análisis de por qué esto sucede en la Argentina? En realidad sucede en alguna medida sucede que la baja de la natalidad fuera adolescentes, que esto sí es un éxito del Plan ENIA, y bueno, hay que reconocerlo, lo aplaudimos. Hay que reconocerlo, lo aplaudimos. Eran adolescentes que no tenían tenían que adolecer, no tenían que maternar. Exacto. Tenían que adolecer, tenían que estudiar, tenían que empezar a querer trabajar o a seguir una carrera. Así que, si no querían tener, la verdad que era para celebrarlo. Y por otro lado también lo que se vio es que las mujeres, la baja de la natalidad fue mayor en las mujeres con educación baja, ¿no? Cuando hablamos de mujeres con educación baja es mujeres que querían estudiar porque recién pudieron empezar a estudiar ya siendo más grandes. Sí. Y por consiguiente también con menos recursos económicos. Y esto se vio en los números. Desde el 2014 al 2023, las mujeres con educación baja, la natalidad cayó en un 67%. Vos fíjate, un montón. Más de la mitad dijeron, no queremos tener hijos. Mientras que las mujeres con alta educación y con mayores mayor ayuda económica, ¿no? Cayó en un 28%. O sea, se pudieron dar el lujo de decir, está bien, puedo tener uno, puedo tener dos. También bajó la cantidad, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo pasa lo mismo que pasa acá en la Argentina, ¿no? Digamos, excepto en la África subsahariana y en los países más pobres, que la natalidad aumenta, pero porque no tienen posibilidad de cuidarse, y entonces la maternidad aumenta. Esto pasa en todos, hasta en los más desarrollados. Y esto ha sido gradual, desde la Revolución Francesa, 1789, que las mujeres en esa época en el mundo tenían un promedio de 7 hijos. Claro. Ahora vos ves una mujer con 7 hijos y es una locura. ¿Cómo ¿no? hace? No, en realidad no hay. ¿no? Y esto también va a la par de este fenómeno de las derechas, ¿no? Y de esto que un recorte que ustedes hicieron con Julieta acá en Las Brujas, que fue el fenómeno Tradwife, ¿no? Sí. Y esto que impulsan las derechas es, bueno, que las mujeres vuelvan. El deber de la madre es estar dentro de la casa ocupándose de los quehaceres, de las tareas de cuidado, impolutas, por supuesto. Con sus vestiditos bien de los años 50. Y dándole placer al hombre, además de todo eso. Un poco quieren todo esto porque, bueno, de paso que el poder, el dinero, las decisiones la tengan los varones, ¿no? Que es volver a un patriarcado aún todavía más feroz. La respuesta a esto lo tienen las políticas, o sea, esto se puede ver como algo, no vamos a negar que realmente hay un problema, que es un problema demográfico, que en todos los países, esto que estamos hablando de las reformas jubilatorias y todo esto, tiene que ver con que el sistema tiene que estar ayudando a muchísima gente que ha envejecido porque se amplió la cantidad de personas mayores que están en una buena situación, que viven más tiempo, y a su vez hay menos cantidad de niños. Pero en un país como el nuestro, en donde no hay ningún tipo de posibilidad de desear, porque hay muchísimas mujeres que seguramente quieren, o parejas que quieren tener hijos, pero ven que no hay un futuro en este país. Claro, porque podés tener el deseo, si pero... vos tenés el deseo, Milei, la decisión, de que las mujeres maternen, deberías hacer la política totalmente con contraria a la que estás haciendo. Totalmente contraria. Dar vuelta a la política, y entonces ahí muchas mujeres seguramente, algunas no y con motivo, te darán el gusto de poblar el país, querido Milei. Esto es todo.